esta semana. Entonces, pues como decía, el primer problema era muy trabajable y de ahí en adelante iban subiendo nivel un poco exponencialmente. Y el cuarto problema sí es una estructura de datos que toca saberse, si no era imposible, pero los otros dos son implementaciones regulares, solamente que tenían un detalle. Listo, entonces, mm, este primer problema, entonces lo que decía el problema es que una persona está llegando a un nuevo pueblo y quiere esparcir un chisme dentro de ese pueblo y quiere esparcir un chisme de forma que tenga el costo mínimo. ¿Mm? Entonces la idea es que al final todos los habitantes del nuevo pueblo conozcan el chisme y yo se lo tenga que contar a la menor cantidad de gente posible. Esa menor cantidad de gente está medida porque para que alguien disperse el chisme me va a cobrar X plata. ¿Mm? Entonces yo quiero contársela a las personas que me cuesten menos. ¿Mm? Entonces básicamente aquí lo que tenemos es que ir construyendo un grafo de tal forma que yo pueda pasar por todos los nodos del grafo. Básicamente estamos tratando de ver cómo puedo pasar por todos los nodos de ese grafo. El grafo ya está construido, quiero ir pasando por todos los nodos de ese grafo. Entonces, si tengo un grupo de nodos que están conectados, pues debería tratar de contarle el chisme al que tiene menor costo para esparcir el chisme, ese se lo esparce a todos y ir a otro grupo de nodos y así. Eh, entonces, dentro del ejemplo, si este era el grafo que está acá, entonces tenemos tres grupos de nodos diferentes, como los tres de arriba que están conectados y otros dos que están no conectados, y cada nodo tiene el costo de esparcir el chisme con ese nodo. Entonces, si en el grupo de arriba, pues me voy por el nodo de la mitad, entonces eso tendría un nodo 4, un costo 4, pero lo que yo quiero hacer todo el tiempo es minimizar el costo. ¿Mm? Entonces, aquí debería contarle el chisme al nodo que me costaría 2, y pues los otros no tienen como mucho pierde, tengo que contarle el chisme a cada uno de esos. Entonces, eh, le cuento de abajo para arriba el chisme al nodo que cuesta 5. Ahí mi costo se sube a 5. Después le cuento el chisme a el nodo que cuesta 3. Mi costo total se sube a 8, que es simplemente la suma de eso. Y estos nodos que están quedando coloreados, eh, pues ya son todos los nodos que conocen el chisme. Y después en la parte de arriba, como en ese vecindario de arriba, le debería contar el chisme al nodo que cuesta 2 porque quiero minimizar el costo. Mi costo total se suma a 10 y como 2 le va a contar el chisme a 4, entonces 4 va a conocer el chisme, pero no sube mi costo porque yo no le tuve que contar a nadie, y 4 le contaría el chisme a 8. ¿Mm? Entonces, eso es lo que toca hacer. Y al final lo que me está diciendo esto es, tengo que pasar por todos los nodos de alguna forma. ¿Mm? Y entonces hay dos formas de pasar por todos los nodos, que es hacer DFS o BFS, dependiendo de cuál me guste más. Generalmente implementar DFS es más rápido, eh, que sería esta implementación. Entonces, al principio lo que está haciendo es leer todo el grafo. Entonces, todo este pedazo de acá es la lectura del grafo y poniendo los nodos poniendo los ejes para cada uno de los nodos. Entonces, básicamente estoy construyendo la lista de adyacencia como si leo los nodos. Entonces, pongo al otro nodo en la lista de adyacencia de cada uno. Y después lo que tengo que hacer es mantener esa lista de visitados para asegurarme que ya pasé por todos los nodos, y tengo que visitar todos los nodos. Y cada vez que llegue a un nodo que no he visitado, hago DFS desde ese nodo. Y eso lo que va a hacer es recorrer todo el grafo, que lo que estoy haciendo acá es eso, estoy mirando si no he visitado ese nodo, entonces lo visito y tengo que visitar a todos los hijos de ese nodo. Y hago eso para cada uno de esos nodos. Y aquí lo importante es que me tengo que acordar de cuál de esos nodos tiene el costo mínimo. ¿Mm?
Entonces mi costo mínimo debería empezar como el costo del nodo inicial que estoy visitando, que puede ser cualquiera, y de todas maneras, como voy a pasar por todos los hijos, porque el grafo no es dirigido, voy a pasar por todos los nodos que están conectados ahí, y de ahí alguno tiene que ser menor que todos los demás. ¿Mm? Entonces, con eso tengo la respuesta, que sería el costo que estoy trayendo acá de hacer DFS, y simplemente voy acumulando todo ese costo. ¿Mm? Y aquí este problema tenía un detalle, y era el tamaño de los costos de los nodos. Entonces aquí el problema es que yo tengo 10 a la 5, básicamente tengo máximo 10 a la 5 nodos. ¿Mm? Y cada uno de esos nodos máximo tiene costo 10 a la 9. Entonces yo podría tener, en el peor de los casos, un grafo donde tengo 10 a la 5 islas, donde cada nodo no está conectado con nadie, y cada uno de esos tiene costo 10 a la 9. Entonces me tocaría sumar 10 a la 5 más 10 a la 9, y eso se sale del límite de lo que cabe en un entero. ¿Mm? Entonces, pues por eso toca tener cuidado en la implementación. Pues que aquí lo que está haciendo es todo volverlo long, en Java double, en Python no importa. Y ese era el único detalle de este problema, básicamente aplicar DFS o EFS llevando el mini. ¿Listo? Entonces, en el segundo problema desde el título es directo, nos toca calcular el camino más corto em, entre ciudades. Entonces tenemos, o sea, esta es la definición básica del camino más corto. Tenemos una lista de ciudades y queremos transportar algo entre las dos ciudades, y el costo de transportar, como cualquier cosa, o como de irme de una ciudad a otra, sería el peso del eje entre cada una de esas ciudades. Y lo que queremos ver es cuál es el costo mínimo de ir de una ciudad a otra para muchas ciudades. Digamos que eso es lo difícil de este problema, que no me están diciendo como coja el grafo y dígame cuál es el camino más corto entre X y Y, sino coja el grafo y calcule el camino más corto entre varios pares de nodos que yo le voy a dar, pero al final de cuentas es simplemente hacer el mismo procedimiento varias veces. ¿Mm? No. ¿Puedo hacerlo con Floyd Warshall también? Sí, este puedo hacerlo de dos formas. Entonces, una opción es hacer Floyd Warshall, que Floyd Warshall calcula el camino más corto de todos a todos. Entonces, eso básicamente me da una matriz de todos los nodos, donde tengo, digamos que en la posición IJ, el camino más corto entre el nodo I y J. Entonces, eso sería básicamente precalcular el problema, donde en una pasada hago todo el cálculo, y después lo único que tengo que hacer es responder las consultas, y eso se hace inmediato, básicamente. La otra opción es hacer de extra para cada una de las consultas, que es como hacer, o sea, dar la respuesta del problema de forma online. Sí, entonces por cada nuevo caso de pregunta que me estén dando entre dos ciudades, pues simplemente lo calculo y ya. O sea, el que toma más espacio va a ser los wash. Sí. Pero el de más tiempo, listo. Porque si son de consultas, eso se vuelve, o sea, sí. Si en el peor caso se vuelve en consultas y eso es en el cubo, pues el wash también es en el cubo. Sí, sí, eso estaba mirando. Costo. Sí, lo que pasa es que los números son muy,
son muy pequeños de las consultas, que son estos de acá. Entonces, como es significativamente menor a la cantidad de nodos que tengo, sí es mejor hacer de extra. Pero digamos que en general Freud Barcer también funciona. Pero sí, o sea, la decisión de qué hacer sí depende de este número de R que me dice cuántas consultas me van a dar. Aquí 100 es manejable. Entonces, pues la idea de esto es construir el grafo pues de la misma forma que hicimos ahorita, simplemente voy leyendo los nodos y le voy poniendo el peso a cada uno de los nodos, y cuando me digan encuentre el camino de una ciudad a otra, entonces lo que tengo que hacer es Dijkstra, que es básicamente como ir llevando, pues es un algoritmo que va diciendo cómo tome el camino más corto de las opciones que tiene, y el acumulado que tiene hasta el momento. Entonces, si voy de esta ciudad de toda la izquierda hasta la ciudad de toda la derecha, el camino más corto debería ser con uno bajar a la ciudad que está más abajo, después me subo hasta la ciudad que está, me subo hasta la ciudad que está más arriba y después bajo hasta la ciudad que está a toda la derecha. Y sería hacer eso para cada uno de esos. Y este problema tiene una cosa con el límite de tiempo que hace que sea casi la implementación de Dijkstra, pero no realmente la implementación de Dijkstra. Entonces, pues bueno, el principio del problema, otra vez, simplemente construya el grafo. Eso no tiene problema. Y después lo que tengo que hacer es, para cada uno de esas consultas que me están dando, como de las parejas de las ciudades, entonces simplemente calcular el camino más corto de eso. Y calcular el camino más corto de esto, sí, esto no es directamente la implementación que uno se encuentra generalmente como en los libros de Dijkstra, pero es muy parecida a esto. ¿Cuál es la diferencia? Uno generalmente en esa implementación la encuentra implementada con un conjunto, o sea, como con un set, y por razones en este problema no pasaba con set, entonces tocaba implementarla con un priority queue, y ya pasaba con tiempo. Entonces, en general, esta es la implementación óptima de ese algoritmo, y todo se queda igual, excepto que cambia el priority queue por un set de elementos. Ya simplemente la demora es que, como no sé que estoy cogiendo el que tiene un priority queue que está ordenado de menor a mayor en el peso, entonces como no sé que siempre estoy cogiendo el que tiene menor peso, ahí estoy incurriendo en un costo en los elementos que tengo en el conjunto. Esa es la diferencia. Entonces la diferencia está básicamente de hacer varias veces ODN ahí, o hacer, meter todos los nodos en log n, un priority queue, y ir sacándolos en tiempo constante. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Si el grafo es suficientemente denso, se vuelve igual. Sí. Si tiene muchos ejes, se vuelve igual. Sí, exacto. Pero sí, entonces esta era la diferencia, que por eso está como Dijkstra con un asterisquito, que eso es lo que toca ponerle atención. ¿Alguna pregunta de este? Listo. El tercer problema, que era lo que decía. Entonces, aquí tenemos una red de amigos y lo que queremos calcular es cuál de las personas en esa red tiene el potencial de tener más amigos. Y aquí tener un amigo potencial quiere decir ser amigo de un amigo mío. Entonces, básicamente estar a 2 saltos de distancia de cada uno de los nodos. Y lo que queremos hacer es contar para cada uno de los nodos cuál de esos tiene más, cuál de esos tiene más nodos a 2 saltos de distancia. Entonces, la idea de esto es, si yo construyo el grafo, entonces tengo que ver para cada uno de los nodos cuántos amigos tiene y cuántos amigos tiene cada uno de esos amigos.
Entonces, si yo me paro en el nodo 0, el nodo 0 tiene 3 amigos, que son los otros 3 nodos que hay en el grafo, entonces ese no tiene ningún amigo potencial. Desde el nodo 1, el nodo tiene 2 amigos, pero solo tendría un amigo potencial, porque entonces 1 es amigo de 0 y 0 es amigo de 2, entonces 2 es potencialmente amigo de 1. 1 es amigo de 3 y 0 es amigo de 3, pero 0 no es potencialmente amigo de 1 porque 0 ya es amigo de 1. Entonces tengo que acordarme de quiénes son mis amigos y solamente contar los amigos potenciales que no son mis amigos, para no tener básicamente este ciclo, para no contar cosas que estén en este ciclo como entre 0, 1 y 3. Y entonces tengo que hacer eso para cada uno de los nodos. Entonces, 1 solo tiene un amigo potencial, 3 solamente tiene un amigo potencial, que en ambos casos es 2. 0 no tiene ningún amigo potencial y 2 tendría 2 amigos potenciales que serían 1 y 3. Entonces, esa sería la respuesta. Y yo puedo hacer esto con una modificación chiquita de Floyd-Warshall, donde lo que no estoy mirando es todos los posibles caminos entre todos los nodos, sino cuento todos los caminos de tamaño 2 desde todos los nodos. Y eso, o sea, el algoritmo básico lo que está haciendo es revisar el camino más corto de cualquier nodo a cualquier otro nodo, y aquí lo que estoy mirando es los caminos de tamaño 2 de cualquier nodo, pues a los nodos que están a distancia 2, y tengo que tener cuidado de ir revisando que esos nodos ya están marcados como estos ya son amigos potenciales. Entonces, pues en esto pasa lo mismo. Aquí la construcción del grafo es diferente porque sí quiero construir una matriz de adyacencia y no una lista de adyacencia, entonces quiero tener todo completo para saber exactamente cuáles son los nodos que están a distancia 2 y después poder contar esos. Entonces aquí pues esto que está en negrilla es lo que está acá, calculando los amigos potenciales, que ahí lo que estoy mirando es pues desde cada uno de los nodos, miro cada uno de los otros nodos a ver si están a distancia 2, y toda la clave de esto es que no los haya visto. Entonces si cumple la propiedad de estar a distancia 2 y obviamente no es un loop, entonces lo meto entre las cosas que están vistas y solo reviso los nodos entre las cosas que no están vistas. Y entonces, una vez teniendo eso, ahí en los nodos que están vistos para ese nodo, pues voy a tener el, el resultado, y ese es el que estoy retornando para cada uno de los nodos. Y entonces al final, pues simplemente tengo que ver para cada uno de los nodos cuál es el más grande y retorno ese valor. Pues que aquí me decían retorne el índice del nodo y la cantidad de amigos potenciales que tiene ese nodo para cada uno de los nodos. Entonces, y aquí, como habíamos dicho hacer otros problemas, me sirve hacer un Floyd Warshall porque esto ya los calcula todos. Como igual me los van a preguntar todos, entonces tiene sentido pues calcular todo directamente. Y con eso puedo dar la respuesta. ¿Alguna pregunta? Y entonces, ahora sí vienen los problemas difíciles. Entonces, el quinto problema, lo que me estaba diciendo es que me iban a dar un grafo y para ese grafo yo tenía que descubrir qué propiedad iba a tener cada uno de sus ejes con respecto a los spanning trees que yo podía generar desde ese grafo. Entonces, lo que me estaban preguntando es, para cada uno de los ejes yo tengo que saber si el eje no puede estar en ningún spanning tree, si puede estar en algún spanning tree o si está en exactamente algún spanning tree. Si están por lo menos en un spanning tree, si puede estar en cualquier spanning tree, o sea que está en el minimum spanning tree, porque tiene que estar, o sea, en I es cualquiera, o si no puede estar en ninguno. ¿Tiene que ser el spanning tree?
Excelente pregunta. Entonces, cuando yo tengo un grafo, el spanning tree es un árbol que conecta todos los nodos que están definidos en el árbol y tiene algún peso. Entonces, generalmente yo lo que quiero calcular es el mínimo en spanning tree, que es el de todos esos árboles que yo puedo construir, cuál es el que tiene peso mínimo. Que eso es un algoritmo famoso que es el algoritmo de Kruskal, que en la construcción lo que hace básicamente es ir visitando todos los nodos y ir diciendo, estoy parado en un nodo, ¿qué nodos no he visitado? Para cada uno de esos nodos miro cuál es el... No, lo dije mal, qué pena. Sí, pero yo me paro en los nodos, entonces me paro en un nodo que no es... No, me paro en un nodo punto final. Miro cuáles son todos los vecinos de ese nodo. Entonces, si el nodo no está visitado, lo agrego, que quiere decir pongo el eje que está entre esos dos nodos y visito ese nodo y sumo el peso de ese eje al peso total del nodo, al peso total del árbol. Si el nodo ya está visitado, entonces lo que tengo que ver es si agregando este eje para visitar el nodo, disminuyo el peso total del eje que ya está asociado a ese nodo. Entonces, básicamente lo que tengo es esto. Entonces tengo mi nodo U y aquí voy a tener B y T. Entonces, digamos que B ya está visitado. Entonces, y por aquí están pasando cosas, yo ya llegué ahí. Entonces, si T no está visitado, pues simplemente agrego este peso y entonces el peso entre U y T es lo que voy a poner al peso total. Entonces, el peso total de mi grafo va a ser pues, el peso total que tenía más el peso de ese eje entre U y T. Ahora tengo que revisar qué pasa con B. Como B ya está visitado, yo sé que hay un peso total para llegar hasta B. Y eso tiene que ver con algún eje que llega a B, digamos que tiene un peso, digámosle, WT. Entonces, yo lo que tengo que ver aquí es cuál es el mínimo entre el peso de W', no, el peso que tiene el árbol total con ¿qué operación quiero hacer? Entonces estoy comparando esto seguro, entonces el peso que llevo total del árbol más el peso entre U y B menos el peso de ese eje o el peso total del árbol no poniendo este eje acá, o sea, básicamente no haciendo nada, excluyendo derecho. Entonces, eso lo que está haciendo es, voy a visitar todos los nodos del árbol y para cada uno de los nodos me estoy quedando con el eje que lo conecta a todo el resto del grafo, que minimiza el peso de todo el árbol, que no necesariamente tiene que ser el eje que tiene peso mínimo para ese nodo. Porque el de Kruskal es solo con los ejes. O sea, el de Kruskal usa el disjoint set y le va agregando ejes. Sí, entonces expliqué el algoritmo que no era, pero es la misma idea. Es la misma idea. No, Kruskal entonces lo que hace es borrar ejes. Entonces, prim sale de nada y empieza a añadir ejes. Y Kruskal tiene el grafo completo y lo que dice es separar un nodo y va quitando ejes. Y entonces lo que dice es yo voy a quitar todos los ejes que pueda hasta que desconecte el grafo. Y los dos hacen exactamente lo mismo. Y lo importante de esos dos algoritmos es en qué están basados, que es en disjoint sets. Entonces, eso es un algoritmo es la estructura que se llama o union find o disjoint sets, que lo que hace es responder la pregunta difícil de
quitar este eje o poner este eje minimiza el peso total del grafo. Entonces yo tengo que ver, si estoy haciendo Kruskal y quito el eje, tengo que ver si quitar ese eje desconecta el grafo. Y si estoy haciendo Prim y lo que estoy haciendo es poner el grafo, quiero ver si ese eje me sobra o no. Y esa es la pregunta difícil de responder de estos algoritmos. Todo el resto es súper fácil de implementar, pero esa es la pregunta difícil de responder. Y la solución es súper chévere. ¿Para qué estábamos hablando de eso? Entonces yo lo que tengo que calcular es eso. Entonces tengo todo el grafo y para cada uno de los ejes tengo que ver si no puede estar en ningún spanning tree, si puede estar en cualquiera o si tiene que estar por lo menos en uno. ¿Qué quiere decir que tiene que estar en todos? ¿Mm? Como obligatoriamente tengo que tener en este eje, puedo vivir o no con este eje, entonces puedo generar árboles que tienen este eje o puedo generar árboles que no tienen este eje, y cualquier árbol que construya no incluye este eje. ¿Mm? Eso es lo que toca hacer. Entonces, solamente para pensar qué toca hacer, entonces pues yo básicamente lo que tendría que hacer es ver desde los nodos qué ejes podría quitar. Entonces, si yo me paro en el nodo 2, obviando las direcciones de los nodos, yo sé que para conectar el nodo 2 con el resto del grafo, me sobra ese eje de arriba, el de 101, porque los otros ejes tienen un peso muchísimo menor. Entonces me podría quedar con ellos y el 101 no incluirlo. Y lo mismo va a pasar con el 1. Entonces, si tengo que conectar el nodo 1 al resto del grafo, pues debería conectarlo con el eje que tiene menor peso. ¿Mm? Y, no se me acuerdo. Si yo conecto... Sí, entonces después con el 2, el 101 lo puedo descartar. Los otros dos ejes podría agregarlos o no. Y me da exactamente lo mismo porque tienen el mismo peso y debería agregar el eje que está conectando 3 y 4, porque de esa forma tengo un camino desde 1 hasta 3 hasta 4 y desde 2 hasta 3 y hasta 4 también puedo crear los caminos. Pero lo importante es que básicamente todo el mundo esté conectado al final. Entonces, si quiero hacer esto, entonces, ¿qué pasaría? El nodo 101 no debería estar en ningún spanning tree. El 100 y el 1 deberían estar en por lo menos un spanning tree, que debería ser como el mínimo de spanning tree. Y los ejes que tienen los dos podrían estar en algún spanning tree. Entonces, lo que tengo que hacer es identificar todos estos nodos, identificar todos estos ejes y a partir de como esa categoría que tengan, pues darles como agregarlos a ese grupo para poder responder. Es básicamente eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer esto? Entonces, yo puedo calcular el mínimo spanning tree, y entonces eso me da todos los nodos que deberían estar en por lo menos un spanning tree, porque tienen que estar en el mínimo spanning tree. Y para descubrir todos los otros nodos, entonces yo lo que quiero hacer es ordenar los nodos en peso de menor a mayor. Entonces cada vez que llegue, sigo diciendo nodos, todos los ejes los quiero ordenar por peso de menor a mayor. Entonces cada vez que llegue a un eje que tiene un peso, ese eje debería agregarlo a el conjunto de los que van en el spanning tree. Si llego a varios ejes que tienen el mismo peso,
Entonces, ponerlos o no dentro del spanning tree va a ser indiferente. El peso total de los spanning tree va a ser indiferente, que es lo que está pasando con estos nodos de 2. Entonces, yo los puedo poner o quitar. ¿Mm? Que esos son los que podrían estar en por lo menos un spanning tree. Y para todos los otros no, para todos los otros ejes que yo pueda quitar y no cambien el número de componentes conexas, básicamente que no sean puentes que están desconectando el grafo, yo esos los puedo quitar y no tienen que estar en ningún spanning tree. Esa es básicamente la clasificación. Y hacer cada una de esas cosas no es súper difícil, toca hacerlo con cuidado, pero construir todo el código sí se empieza a complicar. Entonces, básicamente la solución es esto de acá, que lo que está haciendo es construir el minimum spanning tree y después está haciendo el recorrido de básicamente el recorrido del grafo para ver en dónde están las conexiones. Esos DFS es lo que me van a ayudar a hacer es a descubrir cuáles son los puentes que van a desconectar el grafo, pues que básicamente van a generar nuevos componentes conexas, que eso es lo que no quiero hacer. Y esa es básicamente la idea. El resto es como andamiaje para poder verificar cuál es el tipo de cada uno de los nodos. Pero pues esa es la idea básica. Simplemente tengo que ir viendo qué va pasando con el spanning tree. Y todo eso lo estoy haciendo con esta estructura de acá, que es un segment tree que está llevando los pesos de los nodos. Básicamente es un árbol adicional que me está diciendo cuáles son los ejes que estoy poniendo dentro del spanning tree. ¿Mm? Entonces, pues lo que tengo que hacer es construirlo eh, con todos los nodos e ir mirando qué estado tiene cada uno de los ejes que estoy poniendo dentro de ese árbol. Y después de eso, simplemente tengo que ver para cada uno de los ejes qué tipo de ejes son. ¿Mm? Entonces, eso es como toda la clave. Esta es la implementación de Cruzcal, que lo que está haciendo es mirando si quitar un nodo del grafo desconecta el grafo o no. Eso lo está haciendo, entonces este tiene la implementación de Union Find, que es otra estructura por detrás que no está acá, pero está en el código, estará en el código en el repositorio. Pero pues básicamente lo que está haciendo es, pues toda la clave es esta línea de acá del find, donde para cada uno de los nodos miro cuáles son los componentes, en qué componente del grafo están. Entonces, si están en componentes diferentes, quiere decir que no puedo quitar ese eje. Si están en el mismo componente, entonces podría quitar ese eje sin ningún problema. Entonces, esa es la primera parte, implementar Cruzcal. Después, implementar DFS, pues es simplemente implementar DFS que no tiene mayor problema. Y lo último que tengo que hacer cosas que tengo que hacer es aquí hacer esta modificación sobre el árbol que lo que está identificando es cuáles son los ejes que cuáles son los ejes que yo tengo que marcar como pertenecientes a algún spanning tree o no. Entonces, eso lo que está haciendo es es esto de acá que está verificando como cuál es la distancia de acuerdo con el peso de cada uno de esos ejes. Y lo otro que tengo que hacer es construir la estructura del árbol que hace todo eso. Entonces acá, pues esa modificación que es eso de allá está sobre la estructura del árbol.
Y lo que estamos haciendo es construir el árbol y haciendo las consultas sobre, dado un par de nodos, cuáles son los ejes asociados a ese nodo para saber si esos ejes tienen que estar en el spanning tree o no. Esa es básicamente la implementación de ese problema. Tiene otros detalles, pero esos son como los bloques grandes de lo que toca hacer, que es bastante más difícil de lo que suena el problema. El problema en inicio suena inofensivo, pero la complicación, realmente tiene dos complicaciones, que toca poder identificar el tipo de los nodos, y para poder identificar el tipo de los nodos me toca revisarlos todos, y ahí básicamente ya perdí por tiempo. Entonces toca hacer cosas inteligentes, y las cosas inteligentes es meterlos en esta estructura de datos. Y la otra complicación es que está hablando de spanning trees como en general. Entonces nosotros podemos rápidamente descubrir un spanning tree muy específico, que es el minimum spanning tree, pero para los otros toca hacer cosas adicionales, porque realmente no puedo descubrirlos. Básicamente lo único que necesito hacer es poner nodos que conecten todo el árbol, que eso no es, que eso no es trivial. Y entonces ahí lo que me toca hacer es un algoritmo para identificar todos los puentes de un grafo, y eso ya identifica dos de los grupos de ejes, y todos los demás pues son los que me sobran. Básicamente esa es la respuesta. ¿La idea clara? Que es lo importante, porque estas son las implementaciones que sacan ojos. Listo. Y entonces el cuarto problema. El cuarto problema lo que está diciendo es que yo tengo un grafo, y sobre ese grafo voy a hacer un conjunto de consultas. Y esas consultas lo que me dicen es, me van a dar parejas de ejes, y sobre esos ejes quiero saber si puedo desconectar el grafo o no, básicamente. ¿Mm? O sea, como encontrar un eje crítico. No. Entonces yo tengo el grafo completo, y los ejes están ordenados. ¿Mm? Entonces me dan un rango de esos ejes, y yo quiero solamente dejar los ejes que están entre ese rango. ¿Mm? Y una vez quite todos los otros ejes, tengo que ver cuáles son los componentes que quedan conectados dentro. Pues básicamente cuántos componentes conexos tengo. ¿Mm? Entonces, la forma directa de hacer este problema, que se queda por tiempo, es construya el grafo. Para cada una de las consultas borre todos los ejes que no están en que no están en el rango, y después haga el algoritmo de calcular los componentes conexos del grafo. ¿Mm? Pero eso va a estallar la complejidad del problema. Básicamente en las dos últimas partes. No, en todas las partes. Porque tengo que borrar todos los ejes, entonces sí o sí pues me va a tocar pasar por todos los ejes. No, son solo dos partes. Tengo que borrar todos los ejes, y después tengo que calcular componentes conexas, pero calcular componentes conexas tiene que pasar otra vez por todos los ejes. Entonces eso me va a estallar la complejidad. Es como más, o sea, es O de más O de M por B más C. Sí, sí, es una cosa gigante. Entonces, eso no funciona. ¿En qué consiste la solución? En usar una estructura de datos que se llama link code tree,
que esa estructura de datos lo que hace es construir el grafo que va a hacer que la eliminación de esos ejes sea muchísimo más rápida. Entonces, eso es lo que esa estructura está se alimentaron para construir bosques. Entonces, básicamente yo la construyo sobre árboles y lo que me ayuda a hacer es a identificar rápidamente cuál es el padre de un nodo. Porque en un árbol hacer eso, pues, tiene complejidad ir a la altura del árbol. Entonces, esto lo puedo hacer muchísimo más rápido utilizando esa estructura. Una vez tenga esa estructura, entonces otra vez me toca usar un segment tree para poder analizar cada una de las consultas, porque si me dijeran solamente como para este rango de nodos, el problema es fácil, pero como me van a dar muchos rangos de nodos, entonces yo tengo que poder agregar y quitar nodos fácil. Eso lo hace el link code tree y eso lo tengo que hacer para los rangos de las consultas. Como las consultas pueden ser cualquier cosa, entonces yo puedo, por ejemplo, preguntar primero cuáles son los componentes conexos que incluyen los ejes en que están entre, pues, como en el intervalo 2 y 5, y después hacer exactamente la misma pregunta, pero haciendo la consulta con los intervalos 1 y 6. Entonces, lo que yo quiero hacer es construir un segment tree por debajo de mi link code tree que tenga las respuestas a esas preguntas. Y con esas dos cosas ya cada una de las consultas se vuelve trivial, porque entonces yo estoy precalculando todo lo que tengo que calcular y cada vez que vaya pasando por una de las consultas, pues simplemente tengo que responder, pues como en qué parte del segment tree están los componentes conexos de ese rango. Y con eso ya se convierte en una cosa de hacer las sumas y restas que me dice el segment tree. Esa es la idea básica. El gran problema es el linked tree, que es una estructura nueva para todos, entonces no la tengo totalmente dominada, pero busquen en sus casas. Funciona. Pero básicamente la idea de esto es construir construir ese linked tree teniendo en cuenta todas las consultas ordenadas de forma ascendente sobre la componente derecha de la consulta. Porque eso lo que va a hacer es que si están ordenadas sobre la componente derecha, entonces quiere decir que en el segment tree que va a tener las respuestas, yo solamente voy creciendo la cantidad de componentes que puedo tener. Entonces lo que va a pasar es que si hago una consulta, la siguiente consulta va a tener que contener hasta cierto rango la respuesta anterior. Y entonces esas son las consultas que puedo hacer rápidamente con el segment tree, que sería la idea básica